Martín Alonso Ramírez es un ciclista bogotano cuya carrera deportiva se destacó desde principios de los años 80. Vivió en el barrio Bonanza, en el noroccidente de la capital colombiana, y fue uno de los primeros ciclistas colombianos en ganar una carrera importante en Europa. En su infancia quiso ser protagonista de las competencias ciclísticas que su mamá, Cecilia Ramírez, escuchaba por la radio. Posteriormente compraría su primera bicicleta para trabajar como mensajero de droguería. No pasaría mucho tiempo para que llegara el año 1978, año en el que ganó el Clásico Nacional de Turismeros, organizado por el Club Cicloace de la Liga de Cundinamarca. Este fue el triunfo que catapultó su carrera deportiva. Hablar de Martín Alonso Ramírez es recordar una de las gestas más importantes en la historia del ciclismo colombiano. Mucho antes de la explosión internacional de corredores como Luis Herrera, Nairo Quintana o Egan Bernal, Martín Ramírez contribuyó a abrir el camino para que Europa comenzara a mirar con respeto a los escarabajos colombianos. Nació en Bogotá el 8 de noviembre de 1960 y desde muy joven mostró condiciones extraordinarias para la montaña. Era un corredor resistente, valiente y silencioso, conocido cariñosamente como El Negro. Provenía de una generación de ciclistas colombianos que entrenaban en carreteras difíciles, muchas veces sin recursos, pero con una enorme capacidad física derivada de la altitud y las montañas del país. Durante finales de los años 60 y comienzos de los 80 empezó a destacarse en las competencias nacionales. En 1980 ganó la Vuelta de la Juventud de Colombia, un triunfo que lo señaló como una de las grandes promesas del ciclismo colombiano. Poco a poco fue consolidándose dentro del grupo de corredores que soñaban con competir en Europa. En 1984 ocurrió el momento que cambió su vida y también la historia del deporte colombiano. El equipo colombiano patrocinado por Leche La Gran Vía viajó a Europa para disputar el prestigioso Criterium Dauphiné Libéré, carrera considerada una de las más importantes del calendario francés y preparación tradicional para el Tour de Francia. En aquella competencia estaban algunas de las máximas figuras del ciclismo mundial, incluyendo al legendario Bernard Hinault, considerado entonces el mejor corredor del planeta, además de jóvenes estrellas como Greg LeMond y Stephen Roche. Pocos imaginaban que un colombiano pudiera ganar aquella carrera. En Europa todavía existía la idea de que los corredores suramericanos eran débiles en la contrarreloj y en las etapas largas. Sin embargo, Martín Ramírez sorprendió al mundo. Corrió con inteligencia, resistió en la montaña y realizó una extraordinaria contrarreloj que le permitió quedarse con el liderato general. Su victoria fue histórica. Se convirtió en el primer colombiano en ganar el Dauphiné Libéré. Aquello representó mucho más que un triunfo deportivo. Fue la confirmación de que Colombia podía competir de tú a tú contra las grandes potencias del ciclismo mundial. Años después, el propio Ramírez recordó aquella hazaña diciendo que el Dauphiné era una cosa de locos, debido a la dureza extrema de la carrera y al nivel de los rivales. Lejos de ser una casualidad, el triunfo en Francia fue apenas el comienzo. En 1985 Martín Ramírez volvió a hacer historia al ganar el Tour del Avenir, una de las carreras más importantes para corredores jóvenes y considerada la antesala del Tour de Francia. Con ese resultado se consolidó como una de las máximas figuras del ciclismo colombiano de los años 80. Europa empezó a abrirle las puertas a los escarabajos colombianos y muchos equipos profesionales se interesaron en contratar corredores del país. Martín Ramírez hizo parte de equipos como Café de Colombia y también corrió para escuadras europeas. En esa época, compartir equipo y carretera con figuras internacionales era algo revolucionario para los ciclistas colombianos. Aunque otros nombres alcanzaron posteriormente mayor fama mediática, muchos historiadores del ciclismo consideran que Martín Ramírez fue uno de los pioneros fundamentales de la internacionalización del ciclismo colombiano. Su victoria en el Dauphiné abrió un camino que luego continuarían corredores como Luis Herrera, Fabio Parra y generaciones posteriores. Gracias a aquellas actuaciones, los equipos europeos empezaron a reconocer las capacidades de los escaladores colombianos. En Colombia, Martín Ramírez sigue siendo recordado como un símbolo de valentía y perseverancia. Su nombre permanece ligado a una época romántica del ciclismo,
cuando los corredores nacionales viajaban a Europa prácticamente como desconocidos y terminaban sorprendiendo al mundo entero. Más de 40 años después de aquella hazaña de 1984, su triunfo continúa siendo considerado una de las victorias más importantes en la historia del deporte colombiano. A lo largo de su extensa y brillante carrera deportiva, Martín Ramírez pasó por los siguientes equipos. Como aficionado en 1984, fue patrocinado por Leche La Gran Vía y corrió el Clásico RCN y la Vuelta a Colombia. Y por Colombia Pilas Barta, participó en el Dauphiné Libéré. Como profesional, en 1984 estuvo en el System U, en 1985 en Pilas Barta Café de Colombia Mavic, 1986 Fagor, 1987 Pilas Barta Café de Colombia, 1988 Café de Colombia, 1989 Café de Colombia Mavic y 1990 Ponimalta Avianca. Esta es la historia de Martín Alonso Ramírez, el Negro Martín, el primer ciclista colombiano en ganar el Dauphiné Libéré o Criterium du Dauphiné, actualmente conocido como el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Les habló Hernán Payome Villoria. Gracias, hasta pronto.